La clase de mecánica de suelos uno, grupo número uno. Hoy es 20 de junio del 2022. Hoy tenemos la última clase de compactación. Todavía tenemos una siguiente clase para aclarar todo lo que viene a futuro, dudas pasadas, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos la última clase de teoría y de compactación. El día de hoy, además, vamos a tener una encuesta que están haciendo en ingeniería civil y eso en un momento. Entre tanto, resumamos lo que conocemos. Estamos en el tema de compactación y en este tema hemos dicho hay obras que requieren de compactación. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, en carreteras se hacen terraplenes y se necesita asegurar deformaciones, adicionalmente resistencia al corte para la estabilidad de taludes en ese sentido. Y como se puede ver acá, es cuestión de reducción o prevención de asentamientos, aumento de la resistencia y mejoramiento de la estabilidad del talud, lo que acabamos de decir, pero además reduce la expansión y contracción del suelo, impide los daños de las heladas, reduce el escurrimiento del agua, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos y ese es el propósito. Y muy especialmente hemos querido ver un proyecto, el de Misikuni, y hemos dicho, esta es una presa de 120 metros de alto donde hay compactación. Por lo tanto, si hacemos un corte, podemos ver esta figura y decimos, ahí evidentemente hay un terraplén muy alto, ese de ahí, y con 120 metros acá, pero con zonas especiales, la taguía aguas arriba y aguas abajo. Está compuesta de dos materiales. Si vemos con calma y recordamos aquello, agrandamos eso y decimos un centro que en este proyecto tiene un suelo 1A y unos bordes que son los espaldones, un suelo 3B y aparte el terraplén grande con suelo 3, un dren y un suelo 3 hasta y aguas abajo y también el material 1. El material 1 es la arcilla. Entonces, de esa manera hemos entendido que la taguía aguas arriba ha sido construida así, pero en el camino el material era esparcido y luego compactado, el material más grueso que luce así y el más fino que luce de esa otra manera. Y eso ha hecho, vuelvo a decir, nuestra taguía aquí. La taguía aguas abajo, una foto de esto es la siguiente. Pueden ver ustedes ahí la taguía aguas abajo, arcilla y por encima otro tipo de material. Entonces aquí al borde un material 4, un material 3, el material 4 colocado así, con la mano se puede decir, y el material 3 compactado. Entonces, avanzado el tiempo, ahí está la taguilla, aquí está el material 4, tomando forma el cuerpo de la presa. Y si vemos de arriba, aquí está el dren, el material 3, el material 4. Y ha sido todo cuestión de repetir este proceso, ¿no? Llegar con material del banco de préstamo, esparcirlo y ahí compactar. Entonces uno ve los volquetes echando el material, uno ve aquí el equipo esparciendo el material y adicionalmente las compactadoras y así ustedes ven creciendo este material y cuando es un poco diferente, por supuesto, tiene que pensarse en otro material y otra forma de acomodo, ¿no? Y eso es lo que hemos visto para toda la presa, ¿no? Entonces, ataguías, después este sector y el dren aquí. Y luego, por supuesto, llegó el momento de poner el material aquí abajo y la pantalla de hormigón. Y también ha habido compactación cuando uno mira
Ahí ve ese material y una compactación y cómo es el borde, un equipo más pequeño. Y finalmente todo el terraplén, esta parte con algo de suelo cemento, el resto hemos visto, pero el material concluido y luego la construcción del hormigón. Y el hormigón ha terminado viéndose así. Entonces, muy claro el terraplén asociado con esta presa y la compactación detrás, ¿no? El colocar el material y compactar. Muy bien, y a continuación hemos dicho que detrás hay una curva, muy especialmente en ciertos sectores. No, hemos visto un sector y hemos entendido cómo se coloca el material y qué cambia y qué no cambia, digamos así. Y de esa manera hemos definido una curva de compactación. En esta curva de compactación, uy, tremendo. No sé qué pasó. Volvemos aquí. Y decimos, bueno, en esta curva de compactación tenemos un máximo y por un lado una curva que asciende, una curva que desciende y hemos entendido a lo que se refiere esto, que el agua hace que el material sea más, se lubrique mejor y con la misma energía se obtiene un mayor peso unitario mientras más agua haya, hasta que el agua ocupa el lugar que debió ocupar los sólidos, por eso baja. Ahí hemos entendido que hay un máximo, un óptimo, un lado seco, un lado húmedo, y le hemos añadido que hay una ecuación del material asociada con el 100% de saturación que se adjunta a esto. Y también hemos visto que el suelo, adicionalmente, esta curva de compactación varía según el tipo de suelo y la energía, ¿no? Y así hemos podido ver que esa curva, cómo se la determina en el Proctor estándar y además el Proctor modificado, la diferencia, el tipo de martillo y el número de capas, ¿no? Entre el estándar y el modificado y el molde no hace la diferencia. Pero sí se utiliza por el tamaño moldes de 4 pulgadas y moldes de 6 pulgadas. Eso es lo que hemos visto, hemos entendido en laboratorio. Y después hemos entrado al grado de compactación y hemos definido en especificaciones de compactación el grado de compactación, el peso unitario en campo sobre el máximo de laboratorio. Entonces hemos dicho, la especificación simplemente dice que si tenemos nosotros un punto, a ver, déjeme marcar ese punto. Y decimos, estamos nosotros con ese punto que es de laboratorio, ¿no? Esa es la clave. Y ahí tenemos una densidad seca máxima para el suelo que estamos analizando y además un contenido de humedad óptimo. Entendemos según la especificación que hay que disponer de este dato de laboratorio y a continuación lo que debemos nosotros hacer es obtener algún peso unitario, un rango, y así hemos definido el grado de compactación y hemos dicho si el grado de compactación es este peso unitario seco en campo, el que obtengamos sobre, por definición, el peso unitario máximo, entonces el peso unitario de campo es este valor de R multiplicado por la densidad máxima. Consecuencia,
Si por citar algo, la especificación dice, este debe ser 20 kilonewtons por metro. No, estamos en densidad. Pongamos 2 gramos por centímetro cúbico, por ejemplo. Perfecto. Y si ese es el caso, entonces podemos especificar un grado de compactación típico 90-95%. Aquí dice, si tomamos un 90% que dice la especificación, entonces debemos llegar a un valor de 1.8 gramos por centímetro cúbico. Esa es la idea. No importa cómo compactemos, debemos alcanzar mínimo aquello. Eso quiere decir que para esta energía de un Proctor modificado, podemos estar en ese rango, ¿no? De un contenido de humedad A un contenido de humedad C. Por supuesto, menos energía involucraría las curvas 2 y 3, y el mínimo de energía que se podría utilizar es ese para un contenido de humedad óptimo. Pero ahí hay un rango, solo es un criterio y hemos entendido las especificaciones de compactación. Entonces, antes de entrar a nuestra encuesta, unos minutos más para repasar lo que también hemos visto la última clase. Luego hemos dicho, entremos a esta porción de ver qué sucede con el suelo cuando es arcilla y su estructura. Entonces, teóricamente, nosotros estamos diciendo si es que estamos con un cierto peso, va a dar lo mismo porque cumplimos con la especificación si compactamos por este lado o este lado, porque ahí cumplimos con un grado de compactación. Pero nos fijamos en la estructura y decimos, no, no es lo mismo. Por lo tanto, influyen las propiedades, influye en la resistencia e influye en la permeabilidad. De esa manera hemos dicho, en una presa podríamos pensar que lo ideal, y a veces se necesita llegar a esa precisión, lo ideal en una presa es pensar en la compactación y para los puntos de compactación hallar la permeabilidad y decidir para la presa cuál es el K de diseño. Normalmente uno necesita seguir avanzando en ingeniería civil y llegar a obras hidráulicas 2 para poner un valor ahí, que es muy fácil, es solo un número. Pero a partir de aquello sabe que para esa compactación, 2 valores no son válidos en el diseño y 3 sí. Ahora, a veces son todos no válidos y a veces uno, no importa, aquí es un ejemplo. Y después de eso, oh, disculpen, tengo algún problemita. Algo queda apretado. Y después de eso, tenemos aquí el valor de C sub U con el mismo concepto y determinamos cuál es el de diseño y cuáles entran. Y esa combinación nos lleva a decir, bueno, aquí no es cuestión de un solo R, sino que además hay que distinguir un rango de contenido de humedad donde compactar, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, ahora sí, eso es lo que queríamos resumir. Y acá paramos un momento. Hay alguien de la comisión de acreditación, entiendo, no me fijo así, realmente con el título acreditación civil, que nos va a ayudar con una encuesta. Entonces le cedemos la palabra. Adelante, por favor.
Tanto, entremos ahora a la compactación en campo y lo primero que vemos es que el equipo que se puede utilizar es variable, ¿no? Es lo que se ve ahí. Uno puede utilizar este equipo, es un ejemplo, o este otro, o este otro, o algo más pequeño, o uno de neumáticos, o algo más pequeño todavía. Es una idea general de que el equipo puede variar, ¿no? Esa es la idea acá. Y puede variar de acuerdo a lo que se requiera, porque el equipo pues simplemente produce y tiene diferente efecto, ¿no? Y aquí nosotros decimos qué efecto puede tener ese equipo, el de presión, impacto, vibración, manipulación y amasado. Es lo que nosotros vemos en el equipo. Y, a ver, déjenme ver algo acá. Entonces, realmente subrayamos presión, impacto, vibración, manipulación o amasado. Esa es básicamente la idea. Excelente. ¿Y en qué consiste esto, no? Leemos un poquito y nos dice acá que la presión de contacto entre el equipo y la tierra es probablemente el factor más importante en el resultado de la compactación de los suelos. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza entre el área de contacto hace una presión y evidentemente eso es energía aplicada al suelo. Y mientras más pasadas, pues más energía aplicada al suelo. Primera manera. Luego está el impacto, y aquí dice algunos equipos imparten una serie de golpes al suelo. Imagínense ustedes una esfera de varios kilos, una de acero, la levantan con una grúa y la dejan caer. Pues se entiende que igual puede influir. La vibración, lo propio. El equipo vibratorio de compactación utiliza pesos excéntricos u otro dispositivo para inducir fuerzas vibratorias en el suelo, ¿no? Fuerzas vibratorias en el suelo. Y por último, la manipulación o amasado. Aquí dice los equipos de compactación que imparten algunas fuerzas cortantes al suelo pueden también mejorar la compactación. Entonces la idea es muy, muy simple. Si uno tiene una caja, imagínense una caja pequeña, así que te puedan poner en la mano, entre las dos manos, y le llenan esa caja de arena hasta un borde y sacuden la caja. Entonces se puede imaginar que la arena se compacta y pueden ver cómo disminuye en la caja, ¿no? Eso quiere decir que se ha compactado y hemos utilizado, por ejemplo, vibración. Ahora imagínense una arcilla en esa caja. Al usar esa arcilla, uno dice, evidentemente, quiero compactar y sacude la caja. ¿Se imaginan a la arcilla cambiando de volumen? La respuesta es no. Uno no se imagina aquello. ¿Por qué? Porque la vibración no funciona en una arcilla. Más bien uno se imagina manipularla, poner los dedos, el dedo pulgar y apretando un lado y otro, y ahí sí se compacta. Como ejemplo de que la vibración funciona en arenas, a la manipulación en arcillas y adicionalmente estos otros que pueden funcionar en ambos, ¿no? Pero esos son los métodos. De esa manera existen algunas tablas gráficas que nos ayudan a ver que existe diferente equipo y que combinan la presión, evidentemente tiene que entrar en todo la presión. ¿Por qué? Porque es la fuerza entre el área
y más algo adicional. Por ejemplo, algún equipo manipulación, otro vibración, otro solo presión, otro además de manipulación, vibración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta no es una lista que tenemos que saber ahora de memoria, solo entender el concepto general de esto y de ahí es que podemos decir, hay equipo que aplica estos conceptos de compactación de manera diferente. Y por supuesto, por lo que acabamos de aprender, pues unos funcionan en arcilla, con el 100% de arcilla, otros en limo, otros en arena, y aquí está el rango de pasar de arena hacia roca, ¿no? Y vean los nombres. No es momento porque este no es materia de equipo de construcción, hay la materia de equipo de construcción, pero nos da una buena idea. Nos dice un equipo que se llama pata de cabra va a servir en el rango de arcilla y limo. Uno que se utiliza como rejilla, a pesar de que los métodos son los mismos, más bien tienen que ver con lo que es arena, grava hacia roca. Luego un vibratorio, presión y vibración está en arena, rodillos de acero lisos que solo son presión hacia este sector, un poquito más aún a otro lado, múltiples llantas neumáticos, neumáticos pesados, pies de amasado vibratorio, pies de amasado remolcado, pies de amasado de alta velocidad, pies de amasado caterpillar, pies de amasado caterpillar, hay de todo, ¿no? Pero ahora no importa, solo la idea general. Entonces, veamos este equipo pata de cabra. Vemos una foto y decimos, ahí está, un rodillo, la compactadora detrás, tiene su peso y miren las protuberancias. Entonces, esa es pata de cabra, manipulación además de presión y eso hace que la arcilla se compacte adecuadamente. Vemos el siguiente equipo, es este de acá, una rejilla. Buscamos en internet y encontramos esta foto. Y dice, esta es una rejilla que tiene su rango de aplicación. Y vemos además otro tipo, esa se puede jalar, y vemos otro tipo y decimos, evidentemente, esa es una rejilla, ¿no? Entendemos que cada cual tiene su propio uso. Y buscamos algo vibratorio en internet y encontramos, por ejemplo, esto, un rodillo liso con el equipo para que además vibre el rodillo perfecto. Entendemos que todo eso funciona y además este era vibratorio y luego rodillos de acero liso sin vibración. Entonces buscamos en internet, nos dice ese solo se mueve sin vibración y ese es un rodillo de acero liso. Cada uno su rango de aplicación. Luego buscamos un neumáticos pesados y encontramos ese. Entendemos lo de neumáticos, que tiene también su rango de aplicación, que en detalle es para otra materia, ¿no? Aquí es solo la idea. Y luego están los pies de amasado, que pues son varios, pero en idea general una foto en blanco y negro y antigua, pero uno puede encontrar igual ahora ese tipo y ese tipo de equipo es el que sirve y se llama pies de amasado. Y por supuesto, cada uno el método de compactación, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, con eso dicho y entendiendo, no como expertos en maquinaria, solo con la idea general de que la maquinaria varía según el tipo de suelo, esa es la idea, pues ahora vayamos a ver los factores que afectan la compactación en campo. Y la compactación en campo está asociada con el número de pasadas. Número de pasadas. Por eso es que aquí uno tiene en este gráfico el número de pasadas del rodillo en función del peso unitario seco. Eso es lo que nosotros distinguimos ahí, ¿no? Y nos dice, mire, el peso unitario seco para una energía, ahora va un poquito diferente a lo que decíamos antes, pero no importa, esta es la compactación en campo, involucra, por decir algo, un valor aquí. Esto está en libras por pie cúbico.
a este otro lado está en kilonewtons por metro cúbico, y decimos hay un peso unitario seco y no hemos dado ningunas pasadas. Y luego le aplicamos una energía con cualquiera de ese equipo, dependiendo del material. Aquí me dice, está usted manejando una arcilla limosa con un límite líquido de 43 y un índice de plasticidad 19, para eso son los datos. Y usted tiene ahora un suelo con una cantidad de humedad dada, en este primer caso 11.6%. Entonces uno empieza a ver el peso unitario seco con el número de pasadas y es obvia la curva, ¿no? Mientras más pasadas, más el peso unitario seco con ese contenido de humedad. Y en un momento uno dice, de dar 2 a 4 pasadas, el incremento ha sido grande, pero después de un momento, el incremento no es tan grande, se puede ver. Y aquí se da 32 pasadas. Está bien, funciona así. Muy bien. Ahora resulta que hacemos lo mismo en el mismo suelo, con el mismo equipo, pero de alguna manera le agregamos agua a ese suelo. En obra, eso muchas veces no es que se ha llovido, sino que significa que se pasa un camión cisterna y se le echa más agua. Entonces observamos lo que tenemos ahí, nos dice, miren, en ese caso tenemos otros puntos y partimos del mismo, es el mismo suelo. Ahora con otro contenido de humedad, resulta que también tenemos un aumento del peso unitario seco, pero diferente al otro caso, se puede ver, ¿no? Y con el número de pasadas da ese, el contenido de humedad ahora es otro. Entonces, la misma idea, el contenido de humedad influye en la curva de compactación, que aquí es mejor visualizar en función del número de pasadas y va a variar para cada suelo. Bien, hasta ahí desean hacer alguna pregunta. Bien. Y luego decimos, también podríamos ver nosotros la siguiente gráfica y ver otra relación. ¿Qué otra relación aparece aquí? Entonces yo digo, está el peso específico seco en función de la profundidad. Aquí está la profundidad en metros. Entonces, igual puedo yo ver que tengo un número de pasadas, ahí está, y ese número de pasadas puede ser 2, puede ser 5, 15, 45 incluso, y aquí se ve el peso unitario en función de la profundidad. Y vamos a pensar, por ejemplo, para 5 pasadas, me dice a 0,10, 0,20 metros tenemos ese valor de peso unitario seco, y más abajo el valor aumenta un poquito y después disminuye. Lo lógico es que disminuya siempre, ¿no? Si yo paso energía arriba, en la profundidad va a ser menor y al final no va a influir la energía que yo ponga. Pero aquí, cuando se tiene una arena, este es el caso de una arena, pues resulta que la compactación no es buena arriba porque el material simplemente, en lugar de compactarse, tiende a dispersarse, no está confinado. Cuando sí está confinado, sucede eso. Esa es solo una idea, un ejemplo. Pero también puedo yo ver que en la profundidad realmente hay una variación del peso unitario y además esa curva de peso unitario en función de profundidad depende del número de pasadas, ¿no? Que es un concepto obvio,
pero que hay que entenderlo. Entonces, ahí arriba dice factores que afectan la compactación, ¿no? Entonces me ha quedado muy claro que la energía, el número de pasadas, y aquí otra vez la energía, el contenido de humedad y además la profundidad. En la profundidad cambia el peso unitario, ¿no? En campo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Lo típico es cuando la obra es grande, y aquí estamos pensando en nuestra obra de Misikuni, y para la porción de la Taguía Aguas Arriba, ¿no? Allá atrás se ve la presa, ahí cerca se ha preparado un sitio y se ha dicho, para este sitio queremos hacer una prueba, entonces se trae el material a utilizar, este es en especial el de la Taguía, y se continúa y se dice, excelente, entonces voy a traer más del material de ese banco de préstamos. Se notan ligeras diferencias, obvio, porque un banco de préstamos no es idéntico, pero es el material que se considera 1A en este caso. Y luego de esparcir, no en el lugar de donde se está poniendo la presa misma, sino un tramo de prueba. No, perdón, luego de colocar el material, se esparce, de ahí una motoniveladora y luego se compacta. Aquí la foto solo muestra que está parada, pero no importa. La idea es que se pasa el número de veces adecuado. Y ahora aquí viene lo que se quiere en un tramo de prueba. No necesariamente es hecho ahí, pero ¿qué se quiere en un tramo de prueba? Entonces ustedes ya han visto cómo hemos podido establecer este tramo de prueba, ¿no? Ha quedado muy claro. Y hemos elegido un espacio, hemos puesto el material, luego esparcido y luego la compactadora. Ahora imagínense que la compactadora, nosotros, los encargados, le pedimos y decimos, la vamos a ver en planta. Entonces me imagino que, por ejemplo, el rodillo puede lucir así y luego un sector de la cabina y, por citar algo, los neumáticos. Ahí es solo una representación muy general y digo, para entender cómo se va a mover. Entonces entiendo que el rodillo puede moverse en ese sentido, ¿no? Y ahí viene la clave, es solo un ejemplo porque uno diseña su tramo de prueba, pero quiero entender lo que es un tramo de prueba, ¿no? Entonces le puedo decir a la persona que conduce aquello, un favor, primero lleguemos hasta este punto y salgamos. Luego le puedo decir la siguiente o puedo hacer que llegue una vez más, no importa lo que sea, que llegue hasta este tramo y luego hasta acá y después hasta acá y luego hasta acá y luego hasta acá. ¿Qué va a ocasionar eso? Que en este sector le voy a dar 2 pasadas, pero puede ser 4 o 6 dependiendo. Luego este 4, podría pasar de 4 a 6, no importa, la idea es que no llegue hasta el final, ¿no? Y es solo un ejemplo, pero en este caso vamos a mantenerlo simple. Entonces estamos viendo que es posible, por ejemplo, tener varios sectores de esa manera. Y decimos, si el suelo que hemos puesto ahí tiene un contenido de humedad, no sé cuál, pero tiene un contenido de humedad 1. Y ahora pido a la gente de laboratorio, o si yo soy el de laboratorio, sacar ahí los pesos unitarios secos. Entonces, si ustedes se fijan, estamos intentando analizar esta curva, ¿no? Ahí se tiene el peso unitario seco en función del número de pasadas.
Y yo le estoy dando 2 pasadas, 4 pasadas, 6, 8, 10, 12, o sea, lo que sea necesario. Y yo estoy midiendo el peso unitario seco para un contenido de humedad. Entonces estoy obteniendo una de esas curvas. Esa es básicamente la idea, ¿no? Eso es lo que hago en campo ahí. Y luego puedo tener otros tramos de prueba idénticos, pero con otros contenidos de humedad. Entonces es claro que a continuación puedo yo decir, aquí va a haber un contenido 2, aquí uno 3, aquí un contenido de humedad 4, aquí un contenido de humedad 5. Es posible aquello, el decir eso. Y uno controla y puede imaginar si dice, bueno, mi banco de préstamo está alrededor de esto y ahora voy a dejar que seque, por decir algo, un poco, o voy a yo humedecer y voy a darle una pasada de un camión cisterna, 2 pasadas. Bueno, no importa lo que yo decida en obra, lo que vea el rango necesario, y de esa manera yo puedo elegir contenidos de humedad, ¿no? Esa es la idea, y puedo elegir los contenidos de humedad. Y el resultado va a ser que, fruto de este ensayo de campo, en este tramo de prueba, voy a tener el peso unitario seco en función del número de pasadas para un contenido de humedad 1, 2, 3, 4, 5. Ese es al menos el concepto. Si he elegido menos puntos, no importa, el concepto es solo ese. Bueno, y ahí me pregunto, entonces, ¿cuál es el peso seco que debo obtener según mi especificación? Y aquí veo, según mi especificación, que el peso que debo obtener es ese, mínimo ese, nunca menos. Entonces ahí tengo una línea. Para mi ejemplo, eso hace que el 1 y el 2 queden totalmente descartados. No, no puedo compactar con aquello. Sí se nota que podría compactar con un contenido de humedad 3 aquí, y darle un cierto número de pasadas. Me voy a imaginar aquí que este número de pasadas será 10. Y por otro lado, también puedo compactar a este lado y por citar algo, me imagino que esas son 2 pasadas. Puede ser más amplio o menos amplio el rango, es solo el concepto. Y a continuación yo podría decir verdad, pero el contenido de humedad 3 no va a ser tan factible. Más bien voy a asegurarme de que el contenido de humedad, porque ya he probado, esté en este rango. Entonces, más bien va a estar siempre en obra entre estos rangos. Entonces digo, mejor para ese contenido de humedad 4 pasadas. Entonces digo, si disminuye el contenido de humedad con 4 pasadas, gamma D va a aumentar, está bien. Pero directo voy a la persona que maneja el equipo y le digo, aquí haz 4 pasadas. Asegúrate de darle 4 pasadas. Y listo. Esa es la manera en la que uno puede utilizar el tramo de prueba. ¿Y dónde está el laboratorio? Aquí, ¿no? En ese valor y en obtener esos valores, ahí obtengo yo el gamma D, la curva de compactación en la especificación, pero en campo está asociado con el número de pasadas. Y el número de pasadas nunca sé si es 3000 kilojoules, 600, no, simplemente actúo de esa manera. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y esto ya es difícil de hacer, pero se puede hacer. El siguiente es mucho más difícil de hacer, pero el concepto es que además puedo yo ver con esas pasadas que le di 2, 4, 6, 8 en profundidad en cada sector. Entonces de ahí la idea
de que haya esas curvas asociadas con la profundidad. Y ahí otra vez entra el gamma D, ¿no? Entonces digo, aquí hay un gamma D mínimo. ¿Y para cuál da ese gamma D mínimo? Y aquí, por ejemplo, veo que ese gamma D se da en ese rango, un valor de E en el rango que entra, y veo el número de pasadas. Entonces, también puedo yo manejar aquello y el número de pasadas con la profundidad. Pero normalmente la especificación solo dice tales diámetros 20 centímetros, tales otros diámetros de partículas máximas 40 centímetros, más grueso 1 metro de capas, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, con eso dicho, ahora puedo ver un video que me da una idea de lo que es campo. Es una propaganda, pero nos ayuda a visualizar. Entonces, idea, ahí están las compactadoras que son muy útiles y tienen muchas características, es lo que muestra la propaganda. Y esa es una rodillo liso y además vibratorio. Entonces dice, se puede activar aquello, excelente. Ya entendemos que eso depende del tipo de suelo, ¿no? Y por supuesto, dependiendo del tipo de suelo, uno necesita uno u otro equipo. Entonces dice, ahí es donde puedo yo hacer cierto control y cambiar a un rodillo en su momento y funciona todo bien, a un rodillo patecabra. Y además puedo controlar muy bien el número de pasadas con un registro GPS y no me pierdo en campos así de grandes como el que se está viendo. Y ahí está otra compactadora, ¿no? Esa es básicamente la idea. Extra de cualquier otra cosa que el equipo pueda hacer. Más otro equipo que funciona muy bien en pavimentos. Y otra vez se compacta aquello, ¿no? Entonces es solo para tener una idea de lo que hemos hablado, nada más. En su texto ahí aparece el ejemplo 7.3 y el ejemplo 7.3 dice, como es una idea general, se requiere construir el terraplén de esa carretera, de una carretera, que tendrá las características de esta figura y se llevaron a cabo ensayos Proctor estándar, esos de ahí, que muestran un resultado con la curva de compactación de los que se obtuvo la compactación. Y ahí dice determinar el peso unitario mínimo que tendrá la subbase, esa de ahí en otras palabras, el rango de humedades en el que se podría realizar la compactación y determinar también la cantidad de material en banco que es necesario y proponer la realización de una compactación más económica. Entonces, denle una ojeada a lo que es eso. En el fondo dice, si tenemos nosotros este valor, ¿no? Básicamente, entonces el rango de humedad en el que puedo yo entrar está entre este y este de acá. Y así cumplo con la especificación, en esencia, ¿no? Pero es obvio que cualquier curva dentro, pues me daría menor energía, igual entraría. Entonces, denle una ojeada rápida, esto no importa mucho, solo es el concepto del que ya hemos hablado. Muy bien, entonces eso representa la compactación en campo. Lo único que nos falta es cómo medir el peso unitario seco en campo, que es el resto de la clase. Pero hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta?
Un par de personas, lista de asistencia. Está aquí Grover Lunasco. Ok, abierto el micrófono, no escucho nada. Está aquí Junior Iván Zurita. Sí, que presente. Ok. Ya. Bien. Entonces, lo último, peso unitario seco. Entonces, dentro del peso unitario seco se utiliza un sistema. Este sistema es el cono de arena, es el primero. Y lo que uno hace es hacer un hoyo y luego pone un cono de arena y le echa la arena al hoyo. Es la idea general. Veamos detalles. La arena que entra ahí en el hoyo se conoce como la arena de Ottawa por el lugar, ¿no? En Canadá. Pero no es que uno tiene que importar esa arena, sino que consigue las especificaciones que corresponde a tamices, granos entre ciertos tamices, seco y cierta angularidad, ¿no? Entonces esa es una arena de Ottawa, que es la que se usa ahí para echar al hoyo. Exactamente se pone una placa en el agujero que uno haga, así se ve la placa, y el cono se ajusta a ese hoyo. Y los conos pueden ser de diferentes diámetros, ¿no? Aquí se puede ver que esos conos pueden ser de diferentes diámetros, algo metálico y arriba algo plástico. Y en concepto, simplemente uno llena de arena, le da la vuelta y con la placa y echa la arena. Bien, esa es la idea general. Vamos a ver detalles. Antes de ir a campo, escuchen bien, lo que uno hace es calibrar el equipo. ¿Cómo? ¿Qué calibra? ¿Qué calcula? Miren ustedes, se tiene un cono de arena en laboratorio, ¿no? Se nota que esta es una foto en laboratorio y se vacía la arena en un cierto lugar controlado. Entonces, ¿qué hace uno? Llena de arena el cono y vamos a dibujar aquello. Podríamos nosotros decir, le doy la vuelta y la arena en el cono ha quedado hasta ese nivel. Esa arena que conozco seca, arena de Ottawa. Abro la válvula que está aquí y eso involucra lo que está aquí a la derecha. Veo el cono y adicionalmente veo una válvula, abro la válvula y empieza a salir. Y la arena se mete en el cono. Y como el cono ahí está limitado, no hay hoyo por debajo, solo va a poder entrar arena al cono y va a llenar la arena en el cono, ¿no? Entiendo aquello. Entonces la idea general es que realmente solo puede entrar ahí y la arena llena ese cono. Y de repente ya no se mueve. Y por decir algo, he llegado hasta este otro nivel y ya no se mueve. Pues quiere decir que se ha llenado. Y no golpeo nada porque quiero que siempre caiga de la misma manera la misma arena. Y luego cierro la válvula. Entonces es fácil de ver que si yo tenía la masa 1 antes asociada con este nivel del cono, y ahora cierro la válvula y pongo eso en una balanza y asociado con ese nivel de arena la masa 2, realmente aquí dentro hay una masa de arena en el cono, pero es de arena en el cono, que va a ser la masa 1 menos la masa 2. Entonces aquí puedo yo calcular cuál es la masa de arena en el cono que siempre entra.
¿no? No importa dónde yo vaya, pero hago esto en laboratorio. Y a continuación digo, perfecto, voy a ver lo mismo en otro dispositivo. Y me dice, cuando me he comprado un cono de arena, además me han vendido este aparato y es lo que acabo de entender. Pero además me han vendido este otro que lo puedo usar de esta otra manera. Y utilizo el mismo concepto, utilizo y digo, perfecto, puedo vaciar y con la válvula cerrada, la arena estar aquí, en este otro caso. Y digo, igual asociado una masa 1, ¿no? Antes. Eso quiere decir, no la masa anterior, sino una masa antes. Y luego abro la válvula y ¿qué va a suceder? La arena se va a llenar en el recipiente de abajo y en el cono. Y vamos a marcar que, por ejemplo, llega hasta ahí una masa 2. Y entiendo ahora que la diferencia, la masa 3 equivale a la masa que entra a esa porción y además queda en el cono. La diferencia, ¿no? Masa 3. Pero yo quiero la masa que solo entra ahí abajo, ¿no? Y a esa le voy a llamar la masa de la arena. Le pondré masa de la arena en el hoyo, que va a ser obviamente la masa 3, la diferencia menos la masa que ya conozco que entra al cono. Por lo tanto, sé la masa de arena seca ahí abajo, extra al cono. Y ahora digo, de seguro conozco el volumen de esto. Tengo que conocer. Por lo tanto, es muy claro que el peso unitario seco de la arena o la densidad, voy a borrar eso y poner realmente la densidad, ¿no? La densidad de la arena seca tiene que ser la masa de la arena que ha entrado ahí entre el volumen. Entonces, además de saber la masa en el cono, yo conozco la densidad de la arena que se mete en el hoyo. Y esos son datos que utilizo antes de cualquier cosa. Utilizo antes de irme a campo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y ahora me voy a campo. ¿Y qué hago en campo sabiendo aquello? Utilizo este proceso. Quiero poner mi cono, hacer un hoyo y a partir de aquello, este hoyo ahora es como el recipiente, pero no va a tener un volumen uniforme, va a ser cualquier otro. Entonces voy a yo vaciar la arena para que entre en todo, le resto la arena del cono y voy a tener la masa de arena acá, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, en ese proceso, por decir algo, una carretera se ha compactado, ahora hay que verificar el peso unitario, pongo la placa y con un cincel y martillo, porque así es de duro es el material, se empieza a sacar, no se pierde ni un grano, no se debe, y todo se pone en un recipiente. De esa manera yo sé cuál es la masa del suelo del hoyo que estoy haciendo, ¿no? Ese es el proceso que se ve allí. Y a continuación llego a una cierta profundidad, después de hacer todo ese proceso, hasta esa profundidad, pongo el cono y colocado el cono, evidentemente yo tengo una masa antes que llamo masa 1 y vaciado todo, llego a un nivel masa 2 y la masa 3 es la que entra a todo. La masa que entra al hoyo aquí, yo he dicho, es una nueva masa de la arena y entiendo que esa masa de la arena que estoy buscando es la masa 1 menos la masa 2 menos la masa del cono, ¿no? Y ya sé cuánto entra al hoyo. Y ahora la clave es que yo sé la densidad de la arena. Y la densidad de la arena es la masa de la arena
entre el volumen. Consecuencia de este ensayo, lo que principalmente se obtiene es el volumen, que va a ser la masa de arena sobre la densidad seca de la arena. Y así sé el volumen de ese hoyo. Y como yo he obtenido además el material, entonces puedo yo saber, ya no de la arena, sino del suelo, cuál era la masa del suelo y saber la densidad, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esta siguiente foto muestra básicamente eso, ¿no? Que he utilizado el cono de arena para poner la arena ahí. Veamos un video que muestra eso. El ensayo de densidad in situ por el método del cono de arena. Este ensayo es común en la ingeniería civil y para ello necesitamos, propiamente dicho, el cono de arena, algunas brochas, cuchara, unas bolsas y sobre todo la arena de Ottawa. Además de ello necesitamos instrumentos de medición como balanzas y algunas reglas o winches. Lo primero que debemos hacer es llenar el cono con la arena de Ottawa. Normalmente se hace este procedimiento llenándolo hasta las 3/4 partes de su envase. Una vez conseguido esto, cerramos herméticamente el depósito, asegurándonos de que la válvula esté completamente cerrada. Este ensayo normalmente se hace para carreteras, para medir la densidad natural del suelo después de una compactación. Lo primero que debemos hacer, una vez terminado el llenado, es pesar y tomar estos datos. Una vez en el lugar del ensayo, se debe ubicar primero la base del cono. Se debe procurar que éste se encuentre de manera horizontal. Luego, con un combo y un cincel, se puede ablandar el suelo, tomando en cuenta que la base no debe moverse por ningún motivo. El ensayo, básicamente, trata de retirar parte del suelo y rellenarlo con arena de Ottawa. De esta manera, tener el volumen y posteriormente la densidad. Lo que se debe hacer es crear un cilindro casi perfecto, el cual se debe medir la profundidad mesuradamente. La muestra retirada debe ser guardada en una bolsa o depósito. Luego de haber terminado de limpiar, se debe ubicar el cono, tomando nuevamente en cuenta que la válvula se encuentre completamente cerrada. Una vez ubicada correctamente, se debe abrir la válvula. Esto puede tomar un tiempo, por lo que tiene que ser bastante paciente. Como se ha podido notar, una parte del volumen de la muestra está en la parte donde se encontraba la tierra retirada, pero otra parte se encuentra en la del cono.
Una vez hecho todo este procedimiento, se debe reciclar la muestra del suelo de Ottawa para posteriores ensayos. Se puede hacer uso de brochas para una mayor limpieza. Una vez terminado esto y volviendo al laboratorio, se pesa el cono finalmente. Y este dato es tomado para luego ser procesado y de esta manera hallar la densidad del suelo. A la vez, se debe pesar la muestra retirada. Perfecto, nos ha dado muy clara la idea de qué es lo que se hace. Ahora pensemos en otro video más corto, pero que involucra el peso y además lo que involucra la, otro tipo de contenido de humedad, ¿no? Mejor dicho, ahí hemos obtenido la masa del suelo y además hay que obtener el contenido de humedad en el horno, pero muchas veces se hace lo siguiente. Entonces el proceso es el mismo hasta ahí. Luego se determina la humedad del material removido. En obra lo podemos hacer con la prueba de humedad rápida. Para esto se utiliza el humedómetro Speedy, cargándole carburo de calcio, siempre usando los elementos de protección, tal como se aprecia. Esto se explicará en otro video, esta prueba. También podemos determinar en laboratorio la humedad secando una muestra en horno durante 24 horas. Este es el método de la prueba de humedad rápida. Y listo, y es interesante cómo después de sacudir uno simplemente mira un dial y ahí tiene el contenido de humedad rápida. No es que sea exacta, pero es humedad rápida, en lugar de tener el horno. Entonces, también para que sepan que existe aquello. Muy bien, y con eso tenemos el ejercicio 7.4 que relaciona un cono de arena y dice están los datos del cono de arena y se tiene un ensayo de compactación. En el 7.4 y pide el peso específico de compactación en campo, el grado de compactación en campo y el grado de compactación máxima para las condiciones de campo, el 7.4. Y el 7.5 en esencia es lo mismo, ¿de acuerdo? Y por supuesto eso involucra realizar el proceso del que hemos hablado, hallar la curva de compactación, este valor con el máximo y con eso este valor y etcétera, 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 con calma. Bien, todavía hay más detalles, pero que inicialmente eran para esta clase, pero como hemos hecho la encuesta, entonces dejamos esos minutos para la siguiente, pero ya consideren que saben todos, más que todo información complementaria. Los 5 ejercicios son para la siguiente clase, en que cerramos la materia. Hablamos de detalles del examen, de todo lo que haga falta. ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta? Bien, ahí quedamos. Hasta el siguiente jueves.